libro de Josué. Y hoy queremos, después de la semana pasada haber estudiado una pequeña introducción y haber conocido quién era realmente este hombre llamado Josué, hoy queremos estudiar el libro en sí. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta historia? La historia no de Josué, sino que de un hombre que se levantó y quiso guiar a la nación de Israel, que fue levantado por Dios. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Que fue encomendado por Dios a una labor que no podía cumplir nadie más que él, la de guiar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida por Dios. Cuando nosotros abrimos el primer capítulo de Josué, lo primero que leemos, fíjese el capítulo 1 y el versículo 1 dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Y te das cuenta que este libro es una continuación de lo que venía escribiendo el autor o de lo que se venía mostrando ahí en el libro de Deuteronomio. Los últimos versículos del capítulo 34 de Deuteronomio dice, ¿no es cierto?, y habla y nos relata la muerte de Moisés, cómo él fue llevado por Dios al monte y ahí él pudo ver toda la extensión de la tierra y cómo murió en ese lugar. Dios tomó su cuerpo y lo ocultó. Nadie más vio a Moisés. No vamos a meternos en el porqué, ¿sí? Si usted quiere saber el por qué pasó eso, estudie la palabra del Señor y vea qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. Pero nadie más vio a Moisés. Y después de este momento, la nación de Israel estuvo 30 días de luto por Moisés. Un hombre del cual dice los últimos versículos de Deuteronomio que no se levantó nunca nadie más como él. ¿Y sabe por qué? Porque él vio a Dios cara a cara. Él tuvo la capacidad y el privilegio de poder hablar con Dios como tú y yo hablamos. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Y es así como comienza este libro, el libro de Josué, haciendo este nexo. Pero no solo eso, si cuando tú abres todo el libro, ¿no es cierto?, especialmente en el primer capítulo, vas a ver algo impresionante, es que Dios toma a este hombre, Josué, y lo quiere fortalecer. Lo quiere fortalecer porque Dios está estableciendo un cambio importante en la nación de Israel en este momento. Ellos habían estado durante 40 años en el desierto. 40 años viviendo como nómades, viviendo en carpas, vagando por el desierto durante todo este tiempo, y fueron cayendo uno a uno aquellos que se rebelaron en contra de Dios. Todos los mayores de 20 años murieron ahí en el desierto. Y Dios levanta esta nueva nación y ahora los lleva hasta un lugar específico y les dice: ahora, a partir de este momento, la historia va a cambiar. Ya no serán más nómadas. Ahora se van a empezar a asentar en ciudades, en lugares que yo prometí. Y si tú ves el mapa, porque vamos a ver constantemente un mapita aquí, quiero que vean esto, ¿no es cierto? Ahora utiliza el puntito ya. ¿Sí? Si tú vas ahí al borde superior del mar Salado, el mar Muerto, abajo, más al sur, ahí, un poquito más abajo, ahí vas a encontrar un lugar no un poquito más arriba, ahora te fuiste más abajo. Ahí, déjamelo ahí, ¿no? Sí, un lugar que es reconocido o se llama, o dice, no sé si alcanzan a ver ahí el mapa, como los valles de Moab, ¿sí? Los valles de Moab, la nación de Israel había estado vagando por todo el desierto y llega hasta este lugar. Un poquito más abajo al sur está el monte Nebo, ahí es donde murió Moisés. Sí, ahí fue donde fue llevado Dios, o llevado Moisés por Dios, ¿no es cierto? Y le mostró la tierra, ahí murió. Y toda esa zona que ustedes ven ahí es el valle de Moab, ahí estaba el pueblo.
Ahí estaba el pueblo acampando, esperando las instrucciones de Dios. Ahora, quiero que tengan la magnitud de lo que estamos hablando. No estamos hablando de un pequeño grupo como nosotros. No estamos hablando de miles de personas. Estamos hablando de millones de personas. A lo menos, dicen los estudiosos, a lo menos 3 millones de personas asentadas en este valle, esperando qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios va a decir, qué es lo que Dios va a hacer con ellos. Y este primer capítulo vamos a poder ver eso. En este primer capítulo vamos a ver cómo es que Dios prepara a la nación para cruzar hacia la posesión de la tierra. Los preparativos para este cruce. Y lo primero que queremos ver es cómo Dios presenta este desafío, cómo Dios presenta a este líder, a Josué. Dice el primer versículo, fíjense, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, lo primero que quiero destacar es que Dios es quien habla. ¿Te das cuenta o no? Dios es quien habla. Dios dice, Dios es quien habla a Josué. ¿Sí? Dice, habló el Señor a Josué. Habló el Señor a Josué y le dijo, ¿sabes que hasta ese momento no había otro hombre que había escuchado la voz de Dios que no fuese quién? ¿Que no fuese quién? Moisés, ya lo dijimos. Moisés había escuchado la voz de Dios y hasta ese momento nadie más la había escuchado. Pero cuando muere Josué, Dios levanta a este hombre y le habla a él. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios está levantando a un hombre a quien no solo Dios mismo le habla, sino que hay un líder que es capaz de escuchar a Dios. ¿Ya? Los quiero de vuelta acá a todos. ¿Listo? Ya, ahora sí. Fíjense, no solo hay un líder, o no solo Dios habla a una persona, sino que hay una persona quien escucha a Dios. Porque no necesariamente cuando Dios habla, nosotros tenemos la capacidad de escucharlo, ¿o no? ¿O yo soy el único pecador aquí? Muchas veces Dios nos habla y nosotros cerramos nuestros corazones y no queremos escuchar la voz de Dios. Pero Dios habla. Dios siempre habla, queridos. Dios habla a Josué y lo identifica claramente. ¿Quién es este Josué? En el hebreo diría Josué bar Num, o Josué hijo de Num. Para que no te equivoques, lo presenta con nombre y apellido, ¿sí? Tal como nosotros usamos hoy. Podríamos voy a presentarme, yo soy Patricio, el hijo de Díaz, ¿sí? Es como hacían los judíos. Josué bar Num, ese es el hombre a quien Dios está levantando. Lo presenta como un ayudante, como un siervo, y hablamos de eso la semana pasada. El texto bíblico no deja ninguna duda para que nosotros podamos ni siquiera, ¿no es cierto?, cavilar o pensar que esto es realmente lo que está pasando. No, Dios es quien habla. Dios es quien habla. Y hay un líder que es capaz de reconocer la voz de Dios. Y eso es importantísimo, queridos hermanos. Si hay alguien a quien usted tiene que seguir, si hay un líder a quien debemos seguir, es aquel líder que es capaz de escuchar
la voz de Dios, que es capaz de escuchar la voz de Dios. Y es por eso que el texto deja bien claro. Y fíjate qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios a Josué? Le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí está el mandato clarito. Pero yo quiero detenerme un poquito en este principio, en este argumento importante, es que Moisés ha muerto. Y si tú lees los últimos versículos del capítulo 34 de Deuteronomio, no es cualquier persona, es Josué, Moisés. Después de Moisés no se levantó nadie como él, termina diciendo Deuteronomio. No hay nadie como él, no hay nadie más como él. Ahora, qué peso en los hombros de un líder o de un hombre que se levanta a liderar después de un hombre como Moisés, ¿no? Que le empiezan diciendo: mira, por todo, hagas lo que hagas, no vas a ser como Moisés. Y eso es maravilloso, hermano, para un líder, porque eso deja de lado las comparaciones. Nosotros siempre estamos comparando, ¿o no? Siempre estamos comparando, este no es como este otro, ¿sí? Y gracias a Dios que no somos iguales. Gracias a Dios que no soy igual al pastor Jensen, ¿sí? Ni él es igual a mí. Porque no hay necesidad de comparación. Dios levanta a un hombre diferente, pero que hay algo en común entre nosotros dos. Y espero con todo mi corazón, desde mi parte, que sea así. Somos capaces de escuchar la voz de Dios. Y Dios levanta a este hombre y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Moisés ya no es el protagonista de la historia. Moisés murió, pasó la etapa de Moisés. Ahora tiene que levantarse un nuevo líder. Y este líder es Josué. Y sabes que esto deja bien clarito algo, y un principio básico en la obra del Señor, es que los hombres pasan. Los hombres pasan, los líderes pasan, pero la obra de Dios permanece. Dios usó a Moisés durante 80 años. Pero su etapa pasó. Pero la promesa de Dios seguía en pie. Porque Dios había prometido cientos de años antes, ¿a quién? A Abraham. Yo te voy a dar esta tierra. Y después de Abraham pasaron muchos hombres. Sus hijos Isaac, Jacob, los patriarcas, ¿no es cierto?, los 12, Moisés. Y la promesa de Dios seguía en pie, firme. Los hombres pasan. Moisés murió, pero la promesa sigue en pie. La promesa sigue en pie. Dios le dice a Josué: ahora ponte en pie. Fíjate, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Cruza este Jordán. Tú. ¿Y quién? ¿Y quién? Lea el texto, por favor. Mire su Biblia, no me mire a mí. ¿Y quién? Todo. ¿Escuchó, no? Todo este pueblo. Porque la promesa no era solo para Josué. La promesa no fue solo para Josué y Caleb, que eran los más viejitos que habían en ese momento en el pueblo. ¿Sabían, no es cierto? Eran los más viejitos en ese momento. Josué y Caleb, la promesa no era para ellos. La promesa era ¿para quién? Para toda la nación, para todo el pueblo. Y por eso le dice: ahora levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ellos iban a cruzar el Jordán, a tomar posesión de una tierra que 40 años antes los espías habían visto con ciudades amuralladas, con gigantes que habitaban ahí, ejércitos.
Ellos tenían que entrar a tomar esa tierra, pero no en su fuerza. Dios se los deja clarito desde el comienzo. Es la tierra que yo les doy. ¿Se da cuenta de eso, no? La tierra que yo les doy, no por la cual ustedes van a luchar, sí van a tener que pelear por ella. Pero el que da la victoria, ¿quién es? Dios. Y fíjate cómo es que Dios hace esta presentación, ¿no es cierto? Dios pone al frente a Josué para decirle, yo les voy a dar la tierra. ¿Recuerdan qué significa Josué, no es cierto? ¿Qué significa Josué? Dios salva. Y ellos lo iban a tener presente en cada instante. Mientras vieran a Josué, ellos iban a pensar que Dios es el que salva. Dios es el que da la victoria. Porque ahí está Josué guiando al pueblo. Está durmiendo ahora, pero ahí está, ¿sí? Josué es el que está guiando a la nación. Es Dios es el que salva. Qué maravillosa presentación, ¿no es cierto? Cuando dice ya pasó la época o el momento de Moisés, un gran siervo de Dios, nadie como él, extraordinario, el mejor en su labor, pero ya pasó. Ahora Dios levanta a un nuevo hombre, a un nuevo líder para cumplir su promesa, la promesa de Dios. Pero fíjense qué maravilloso es esto, porque Dios había hecho una promesa a la nación de Israel, ¿sí? La mencionamos la semana pasada. En Abraham, Dios le dijo, voy a darte a ti esta tierra, voy a hacer de ti una gran familia y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios estaba empezando a cumplir esta promesa. Pero ahora Dios llama a Josué al frente y le dice, Josué, tengo que tratar contigo en forma personal. Personal. Y Dios llama a Josué y le hace una promesa a él personal. Qué maravilloso, ¿no? Es cuando Dios levanta a un hombre y lo pone frente a una gran labor. Recuerden que estamos hablando de un hombre común, un siervo, quizá, ¿no es cierto? Alguien que estaba ahí, recuerden, hablamos la semana pasada, para servir a Moisés, preocupado de los detalles. Y Dios le dice, ya, es tu turno, ven. Pero antes quiero decirte dos cosas. Quiero prometerte dos cosas. Fíjense, versículo 3. Todo lo que pise la planta de vuestro pie, os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el más grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Dios le vuelve a recordar esta promesa, ¿no es cierto? Y le vuelve a dar las fronteras de este territorio que Él está prometiendo. El norte, el sur, el norte, el este y el oeste. Bien clarito, ¿te das cuenta, no? Dice, desde este desierto, el sur, hasta el Líbano, el norte. Desde el gran río, el río Éufrates, el este, hasta el gran mar, el mar Mediterráneo, el oeste. Ahí está, la frontera del reino. Esto es lo que yo te estoy dando. Obviamente, ¿no es cierto? Y podemos estudiar después, la nación de Israel nunca logró poseer toda la tierra. Y en cierta forma todavía es una promesa pendiente que se va a cumplir en algún momento de la historia de este mundo. Pero mientras tanto, Josué, ahí está, clarito, esto es tuyo. Dice, todo este lugar, todo el lugar que pise la planta de vuestro pie, va a ser de ustedes, dentro de este límite que Dios le da, ¿cierto? Todo lo que ustedes pisen aquí adentro es de ustedes. ¿Por qué? ¿Porque van a pelear duro?
¿Porque se lo merecen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios se lo dio. Simplemente eso. Qué maravillosa es la misericordia de Dios, ¿no? Que aun cuando nosotros no lo merecemos, Él nos da. Él nos da. Dice, todo esto va a ser tuyo. Y fíjate, habla a Josué y le dice, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Qué maravillosa promesa que Dios hace a Josué. ¿Sabes cuál es esa promesa? Mi presencia está contigo. Yo voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar. Si Dios me dice eso, vamos al frente nomás. Si no tiene nada que ver conmigo. ¿O no? Dios está conmigo. Querido, hoy tenemos la presencia de Dios en nosotros. Tal como Dios lo prometió a Josué, Dios lo hizo contigo. El Señor está contigo. ¿Tienes que temer a algo? Absolutamente no. Porque Dios está con nosotros. Él es el que da la victoria. Él es el que da la victoria. Mi presencia está contigo. Nadie te podrá hacer frente. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que Josué ya había escuchado estas palabras antes. Josué ya había escuchado estas palabras antes. Si tú vas al libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, y el versículo 8, Moisés está hablando con Josué. Moisés está hablando con Josué y le dice, fíjense, versículo 7, entonces llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría y se las dará en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Josué ya había escuchado estas palabras. Y qué maravilloso es que no solamente la escuchó de su mentor, no solamente la escuchó yo creo, de su mejor amigo, de aquel a quien él veía como su padre, sino que la escuchó de Dios mismo. De Dios mismo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. La presencia de Dios, querido, marca la diferencia en la vida de Josué. Y vas a ver que constantemente Dios se está manifestando en la vida de Josué y en la vida de la nación completa. Pero Dios está tratando con el líder y le dice, mi promesa es que yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Pero no solo eso. No solamente la presencia de Dios, sino que también la palabra de Dios. La palabra de Dios. Fíjate que dice el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La palabra de Dios es fundamental, mis queridos hermanos. Fíjate, hay dos cosas que Josué tenía que hacer con la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, cuídate de cumplir toda la ley. Cuídate de cumplir
toda la ley. Lo maravilloso de esto, mis queridos hermanos, es que Josué tenía la capacidad de oír la ley de Dios. Y ese cuidar de cumplir tiene que ver con el obedecer la ley. Yo la escucho y la obedezco. Josué estuvo a los pies del monte Sinaí, cuando Dios habló con Moisés y le entregó las tablas de la ley. Él lo vio. Él vio el monte humeante. Él escuchó los truenos. Él escuchó la voz de Dios. ¿Saben lo maravilloso que es eso? Lo impresionante que tiene que haber sido eso cuando Dios le dice, tú lo conoces, tú lo escuchaste, cuídate de obedecerlo. Cuídate de obedecerlo. Y es toda la ley. No tienes que empezar a colar, esto me sirve o esto no me sirve, esto me conviene o no me conviene. Esto no es para mí, esto es para estos pecadores que están acá. No, toda la ley. Toda la ley. Porque la ley tiene un objetivo, dice Pablo, ¿recuerdan? En el libro de los Romanos. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo de la ley. El propósito de la ley, ¿cuál es? Mostrarnos lo incapaces que somos por nuestros propios medios y revelar a Cristo. Él es el único que puede cumplir toda la ley. Y es por eso que yo tengo que acudir a Él. La ley me muestra qué tan pecador soy que no lo puedo hacer por mis propios medios. Necesito un mediador. Necesito un Salvador. Pero debía cumplir toda la ley. Dice el versículo 7. Pero el versículo 8 también dice que cuides de hacer todo lo que está en él escrito. Todo lo que está en él escrito. Ahora, ¿sabes qué? Aquí a mí me poseyó, podríamos decir, la curiosidad. Porque habla del libro de la ley. Y sabes que nunca antes en el Pentateuco aparece esta expresión, el libro de la ley. Pero sí me puse a estudiar y hay varios eventos, especialmente en Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 24, donde Dios le encarga a Moisés escribir. Escribe esto, ponlo por escrito. Entonces, eso me muestra que Moisés estaba constantemente obedeciendo esta orden de Dios, poniendo por escrito todo lo que Dios le estaba diciendo. Hoy nosotros tenemos el privilegio de tener todo el escrito de Moisés en nuestras manos. ¿Sí? Los 5 primeros libros de la Biblia que fueron revelados a Moisés, él los escribió. Y seguro que cuando Josué escucha esta orden de Dios, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Seguro que él sabía de qué es lo que Dios le estaba hablando. Él sabía que Dios le estaba hablando de estos escritos. Él sabía que tenía que abrir los rollos y empezar a leer lo que Dios había hecho. ¿Pero para qué? ¿Simplemente para tener conocimiento? ¿Simplemente para aumentar su experiencia? No, para obedecer y ponerlo por obra. Santiago, cuando escribe su carta, lo dice de otra forma, pero dice exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Nos exhorta a no ser oidores solamente de la palabra, sino que hacedores de ella. Todos tenemos en nuestras manos o en nuestros dispositivos, ¿sí? Hoy una copia de este libro de la ley. Ninguno de los que está acá tiene excusa. ¿Hay alguien de acá que no tiene Biblia? Entonces eres inexcusable. Tienes en tu mano este libro de la ley. Tienes que leerlo, tienes que conocerlo, tienes que aprender de él
Pero por sobre todas las cosas, ¿qué tienes que hacer? Obedecerlo y ponerlo por obra. Josué tenía la maravillosa promesa de Dios. La maravillosa promesa de Dios de que su presencia estaría con él siempre, siempre. Y su palabra estaría constantemente en su vida. ¿Sabes qué? Nos comparamos con Josué. Nos comparamos con Josué y tenemos exactamente las mismas promesas de Dios para nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. Su palabra está allí para ser escuchada y obedecida. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Es que pensar el obrar de Dios sigue siendo el mismo. Sigue pidiéndonos las mismas cosas. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, sin excepción, escúchenme bien, todos los que estamos aquí, sin excepción, estamos capacitados para levantarnos y servir a Dios. Amén. Escuché un solo amén. Perfecto. Sí. Una sola persona entendió esto. Sí. Todos los que estamos aquí, sin excepción, estamos capacitados por Dios para servirlo. Todos tenemos la promesa de Dios, todos tenemos dones dados por Dios. Está en tus manos la responsabilidad de decir, aquí estoy, Señor, heme aquí. No hay otra excusa, no hay una excusa, no hay otra excusa. Nadie de los que está aquí puede decir, no puedo. Quizás podría decir, no sé, pero tenemos tantas oportunidades para que usted aprenda aquí en la congregación que tampoco es una excusa. Así que, hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos, de ponernos en pie. Dios presenta a Josué. Dios le da su promesa a Josué. Y Dios dice ahora, bueno, a ponerse en pie y hacer los preparativos. Prepárense. Hay que prepararse. Comienza el versículo 10 diciendo, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo, fíjense qué impresionante, ya se levanta Josué como este líder, llama a los oficiales, ¿no es cierto? Llama a los líderes de la nación y le dice, ya, vamos a empezar a hacer cosas, vamos a empezar a ponernos manos a la obra, pasen por delante de todo el pueblo y empiecen a hacer estos preparativos. Empiecen a dar órdenes, empiecen a decir, lo primero que tienen que hacer es prepararse físicamente. Prepararse físicamente, dice, fíjense, versículo 11, pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo, preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Preparar qué? Ahí está escrito ya. ¿Preparar qué? Preparar provisiones. ¿Por qué tienen que preparar provisiones? ¿Alguien tiene alguna hipótesis, alguna idea? Ellos habían estado 40 años en el desierto siendo sustentados por Dios. ¿De qué forma Dios los mantenía en el desierto? Con el maná, ¿cierto? El maná, cuando pidieron carne, les dio carne hasta que le saliera por la oreja, por las narices. Cuando tuvieron sed, hizo que saliera agua de la roca. Dios los sustentó. Pero ¿por qué ahora ellos tenían que preparar provisiones? ¿Ya por ahí va? Exacto, Dios proveyó la tierra que fluye leche y miel. Apenas ellos pusieran, y vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto? Apenas ellos pongan un pie en la tierra prometida, ¿saben qué va a pasar? El maná va a cesar.
Ya no hay más maná. Porque están en el lugar de la provisión de Dios, tierra que fluye leche y miel. Ahora, ellos eran pastores, tenían animales, podían tener leche, ¿no es cierto? Pero los demás, ¿de dónde lo iban a sacar? ¿De dónde lo iban a sacar? Tenían que preparar provisiones porque posiblemente, no posiblemente, iban a estar un tiempo sin tener la capacidad de sembrar en la tierra, preparar la tierra, criar animales, porque iban a estar en guerra. Y iban a vivir en ese momento. ¿De qué iban a vivir? De lo que le quitaran a sus enemigos. Y es por eso que ustedes van a ver más adelante, ¿no es cierto?, que en la lucha ellos iban y levantaban todos los despojos que podían porque tenían que sustentarse durante ese tiempo. Y van a ver que está la orden esa, ¿no es cierto? Recojan los despojos, todo lo que quede, llévenselo, porque lo van a necesitar. Pero mientras tanto vamos a cruzar en 3 días, preparen provisiones. Y te das cuenta que Dios es un Dios práctico, querido. Sí lo sustentó con maná, sí nosotros debemos esperar el maná del cielo, pero en muchas ocasiones nosotros también tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para juntar provisiones, para juntar esas provisiones que en algún momento los vamos a necesitar. No porque no tengamos fe en Dios, sino porque Dios nos dio el lugar donde vivir, el lugar donde va a ser el lugar donde fluye leche y miel. Pero yo también tengo una responsabilidad que cumplir frente a Dios y ser responsable con esas cosas que Dios me da. Fíjate, hay una preparación física que ellos tenían que tener, pero también hay una preparación emocional. ¿Qué pasaba? Leamos. Versículo 12. Y los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés dijo a Josué: recordad la palabra que Moisés, siervo del Señor, os dio, diciendo: el Señor vuestro Dios os da reposo y os dará esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Moisés os dio al lado del Jordán, pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y ellos también poseerán la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis a vuestra tierra. Ustedes pueden leer en Números 32 cómo cuando ellos llegaron ahí a las llanuras del Moab, ¿sí?, los rubenitas, los gadaditas y la media tribu de Manasés hablaron con Moisés y le dijeron: esta tierra es perfecta para que nosotros la habitemos. Esta tierra es perfecta para criar a nuestros ganados. Danos esta tierra. Estaban pidiendo a Moisés poseer esa tierra. ¿Y Moisés qué dijo? Sí, está bien, está dentro de los límites que Dios les dio. Recuerda, ellos tenían desde el Éufrates hasta el mar. Aunque estaban al otro lado del Jordán, era parte de la promesa de Dios. Y Dios les dijo, o Moisés, ¿no es cierto?, o de parte de Dios les dijo: sí, pueden quedarse allí. Trae consecuencias después y después las vamos a ver en esta tribu, ¿no es cierto? Pero no nos adelantemos. Cuando llegan a este lugar, ¿no es cierto?, ellos dijeron: recuerda, a Josué le dijeron: recuerda que nosotros pedimos esta tierra y esta va a ser nuestra posesión. Entonces Josué les dice, ¿no es cierto?, lo que acabamos de leer. Sí, no hay problema, pero ustedes tienen que cruzar el Jordán, sus soldados, para ayudar a sus hermanos. Y aquí hay un preparativo emocional. Me refiero a que ellos tenían que dejar sus mujeres y sus niños, sus posesiones, para ayudar a sus hermanos, para cumplir la obra de Dios. Querido, muchas veces,
cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, cuando queremos hacer cosas para el Señor, Dios quiere de parte nuestra una renuncia a ciertas cosas. A ciertas cosas. O, ya les voy a hacer la pregunta, ¿o a ustedes no les gustaría haber estado este fin de semana en la playa así tiradito? ¿Ah? ¿Para atrás? Pero muchos de ustedes que aman al Señor con todo su corazón dijeron, no, yo tengo que ir a la iglesia el domingo. Me voy el viernes y el sábado, no. Hay una renuncia. Hay una renuncia. Fíjense qué terrible es esto, porque ellos están frente a una batalla. Ellos, aunque estaban al otro lado del Jordán, estaban ocupando territorio enemigo. Habían moabitas ahí que estaban queriendo combatir con ellos. Y habían otras tribus nómades que vivían ahí alrededor, que estaban combatiendo con ellos, pero ellos ¿qué tenían que hacer? Dejar a sus mujeres, a sus niños, su ganado y cruzar el Jordán para ayudar a sus amigos, a sus hermanos. Querido, muchas veces tenemos que hacer sacrificios. Muchas veces Dios demanda de nosotros renuncia para ayudar a nuestros hermanos. Y yo sé que conozco a muchos de aquí que ustedes han renunciado a cosas por apoyar a sus hermanos. Bienes materiales para ayudar. No tengo tanto, pero quiero compartir lo poco que tengo contigo. Y eso ha sido un ejemplo para nuestras vidas, queridos hermanos. Hay renuncias. Y esas renuncias en este caso son el dejar tus seres queridos, dejar tus posesiones para poder ayudar a nuestros hermanos. ¿Y sabes cuánto tiempo ellos estuvieron combatiendo? Y esto se los adelanto, ¿no es cierto? ¿Cuánto duró la conquista en general de la tierra? 7 años. 7 años sin ver a sus esposas, 7 años sin ver a sus hijos. Pero eso demandaba después que ellos estaban tomando también una decisión espiritual, una preparación espiritual. Porque, queridos, dar un paso así es dar un paso de fe, ¿o no? Es decir, yo dejo a mi familia, dejo mis posesiones, pero Dios las está cuidando. Las dejo en manos de Dios. Él es el que tiene el control. Él es el que me está pidiendo que haga esto. Él se encargará de lo otro. Por eso, cuando ellos hablan con Josué, dice el versículo 16, y ellos, hablando de los gaditas, los rubenitas y la media tribu de Manasés, dice, y ellos respondieron a Josué diciendo, haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se les dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Hay un solo requisito, solo una cosa que ellos le pidieron a Josué. ¿Qué? Sé fuerte y valiente, porque Dios está contigo. Te vamos a seguir. Te vamos a seguir. ¿Sabes qué? Eso requería un paso de fe. Eso requería que ellos vieran que Dios estaba con Josué. Dios debe estar contigo. Solamente que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Es bien interesante entender, querido, que cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, no depende de nosotros.
no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras capacidades, depende de Dios. Depende de Dios. Dios es el que nos da la victoria. En Dios haremos proezas, decía el escritor, ¿no es cierto? Él es. No tiene que ver con nosotros. Por eso es que cuando Dios levanta a un líder como Josué, que tiene que vivir a la sombra de otro líder que es un gigante como Moisés, ¿qué es lo que hace Dios? Trata con él en forma personal. Trata con él en forma personal y le dice eso: tienes todo lo que necesitas. Sé fuerte, sé valiente. Yo estoy contigo. Mi palabra debe estar contigo. Dios nos dice a nosotros, a ti, a todos nosotros: sé fuerte, sé valiente. Estamos en medio de una batalla. Nosotros ya estamos en la batalla. El enemigo quiere derrotarnos. El enemigo quiere destruirnos. Pero tú tienes todo lo que necesitas para vencer al enemigo. La presencia de Dios y la palabra de Dios están en ti. ¿Podemos vencer? Amén. Porque en el Señor está la victoria. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?